¿Quieres formar parte del equipo de Univers Televisión? ¿Quieres captar nuevos clientes para tu negocio? ¿Quieres ser patrocinador de alguno de nuestros programas? Si es así, envíanos un email a promociones@universvalencia.es. Univers Valencia, somos tu televisión. Rastreapp Coleccionismo patrocina este espacio. Programa patrocinado por Locuelos Art, artículos artesanales totalmente personalizables para todo tipo de eventos. Si lo puedes soñar, lo podemos crear. Y hoy voy a cumplir con, un homenaje, un compañero, un amigo que me dijo: Quique, tienes que entrevistar a esta persona, tienes que contactar con él y tienes que hablar con él. Teo, este programa va por ti. 10 años de misterio al final de la escalera. Buenas noches, amigos, una noche más aquí en Rastreando.com. Y hoy, pues la verdad que damos un giro a todo lo que hemos estado hablando hasta la fecha, porque vamos a tocar un tema que no habíamos tocado en estas 5 temporadas. Hoy vamos a subirnos al final de la escalera, y vamos a tocar un tema, o vamos a tocar varios temas, siempre con esa sombra de misterio, ese halo de misterio, y para ello tenemos a Chus JC. Él se va a presentar ahora en unos minutitos, y nos va a presentar su libro y nos va a presentar todo lo que ello conlleva, pasado, presente y futuro. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues encantado de estar aquí contigo y con tus espectadores. La verdad que te lo agradezco mucho porque llevábamos ya unos meses hablando y bueno, por otras historias que luego comentaremos, pero al final se ha dado la opción de creo que además coincide a la par con el libro. Creo, ¿cuánto salió el libro? ¿Cuánto hace que ha salido? El libro salió el 31 de diciembre de 2024. O sea, de 2024, o sea que lo tienes muy reciente. Está calentito. Fíjate que yo vi el anuncio del libro hace poco y dije, fíjate que estaba hablando contigo, pero me salió el anuncio en Amazon. ¿Puede ser? Sí. Y dije, hostia, tenemos el libro, no hemos hablado de él y tenemos que hacerlo. Lo que hemos tardado en poder programar todo, y aquí lo tenemos, 10 años de misterio al final de la escalera. He dicho que subimos la escalera, me vas a decir ahora de dónde viene el nombre, pero a mí me recuerda a una película muy chula que vi de pequeño y me dejó muy marcado. Me dejó muy marcado el título, me dejó muy marcado la temática. Dime qué viene de ahí. Sí, bueno, en realidad el libro hace referencia a mi página web, que es Al final de la escalera, pero es cierto que en su momento, al final de la escalera, en ese momento en que estás pensando cómo voy a llamar yo a ese proyecto que voy a iniciar, esa página web, me vino a la mente mi película preferida de terror, que es Al final de la escalera, y así se quedó. Fíjate que sacas un tema, o sea, un título de una película para vincular 10 años de misterio, 10 años de misterio al final de la escalera. ¿Qué evolución, o cómo empezaste? ¿Cómo empezó esto cuando de repente un día haces, voy a empezar con una página web, voy a empezar con un blog, voy a empezar con un podcast, voy a empezar con unos vídeos en YouTube? Son 10 años. Parece que fue ayer, sin embargo, ha evolucionado todo mucho. Pues es tal como lo has contado. A mí el misterio me gustó siempre, desde muy pequeñito, esta cosa rara de que te gustan más las historias de fantasmas que las propias de tu edad. Y bueno, pues toda mi vida me interesó el misterio, me pareció fascinante pues el mundo de Jiménez del Oso y compañía. Siempre estuve ahí, pero un día, tal y como lo has dicho, 2013, mayo de 2013, pues no sé cuál fue el cable que se me cruzó, que dije, bueno, está bien que me guste el misterio, pero yo quiero hacer algo más, yo quiero meterme un poco más allá. Y decidí, como me gusta decir, cruzar a este lado del misterio o al otro lado del misterio, que era no solo ser consumidor, sino proponer, divulgar, investigar. Creador, exactamente. Efectivamente.
Y lo más inmediato, lo más sencillo, lo más fácil que tenía en ese momento era combinar dos de mis pasiones, que es el misterio y escribir, y hacerlo a través de una página web, donde podía pues, empezar a contar mis cositas. Y imagínate, 2013, tardé prácticamente un año en ponerla en marcha, y estamos en 2025, 2025. Son ya 11, en su momento eran 10 cuando empecé a trabajar con el libro, ahora ya son 11. 11 años ya. Y en esos 11 años, todo lo que has contado, lo que has plasmado en el libro, lo que nos has enseñado a través de los vídeos, ¿qué tiene de real? ¿Qué tiene digamos, de investigación? ¿Qué tiene de otros conocidos? O sea, ¿has tenido alguna experiencia tuya directamente que te diera ese paso a investigar más? ¿O ha sido al revés? Primero te vino las noticias, las ideas, el comentario, luego investigaste y luego te has llegado a tener alguna experiencia. Fíjate, hay una cosa que yo recuerdo, siendo joven, que escuchaba, pues insisto, a Jiménez del Oso, a un jovencísimo Javier Sierra, JJ Benítez. Correcto, sí, sí. Y recuerdo que ellos decían que cuando activas ese mecanismo que es empezar a moverte por el misterio, casi te lleva él solo, ¿no? Esto yo cuando lo anuncian, bueno, esta gente, pues eso queda muy bonito, pero hombre, ya será menos, ¿no? Pues tengo que decir, y hace tiempo que lo digo ya, que efectivamente es así. Es decir, cuando tú empiezas a moverte un poco, empiezas a buscar, en principio sí es un poco, bueno, como arrancar un coche, ¿no? Que tienes que arrancar en primera y todo es un poco más lento. Pero luego vas cogiendo esa inercia, vas conociendo personas, vas conociendo casos, vas conociendo el trabajo de otros investigadores, divulgadores, y al final esa maquinaria ya va sola, ya es casi los temas los que te van llamando a ti a la puerta, no tienes ya ni que buscarlos. Lo que te iba a decir, digo, pero es una referencia dentro de, te iba a decir, digo, Valencia, Comunidad Valenciana, todos los que, digamos, vamos en torno a esta temática te tenemos referenciado, ¿te llamará mucha gente a la puerta y te contará? Sí, hay un doble juego. Es verdad que sí hay gente que te llama y es verdad que tienes que llamar, porque aunque sí hay mucha casuística de lo extraño, sabes que aún hoy, aunque se diga que todo ha cambiado mucho y que Cuarto Milenio abrió muchas puertas y que la gente habla más de estos temas, que se atreva a contártelo sigue siendo complicado. Sigue siendo complicado. Hay quien sí, es muy espontáneo y te llama, y bueno, pues cuando organizamos congresos, que también es otra actividad, pues ahí es todo más fácil. Claro, de ahí a que te llamen, sí, a veces llegan correos, llegan mensajes a través de redes, hay un poco de todo ahí, pero sigue siendo a veces muy complicado que la inmensa casuística que hay, porque es inmensa, es interminable, vaya rodando, sigue siendo difícil. Yo creo, a lo mejor me equivoco, pero creo más o menos que somos de la misma quinta, y has nombrado, pues eso, Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, el hombre que en paz descanse, esos libros que él sacaba, además, la revista, el director de revista luego sacaba sus libros, además, cada 15 días, cada mes, no sé cada cuándo, ibas al kiosco, la cogíamos, no había internet en aquel entonces, o sea, era todo, o sea, tú leías Año Cero, que no sé si estará todavía, o muy interesante el conocer, o sea, eran revistas que si querías llegar a conocer algo, tenías que ir a parar a esas especializadas, pues ahora te metes en internet, llegas, hablas, tal, está perfecto. Fíjate, el programa dice Siker, ¿y qué me firmó a mí en la Feria del Libro de Madrid? O sea, fíjate, te estoy hablando ahora, con 20 años me firmó a mí, o sea, fíjate si era años, o sea, tengo 50 ahora, quítale 30 años ahí que empezaba, y que era, o sea, ahora es donde le vemos, pero que él empezó de un plumilla normal, yendo donde... Con el coche de su padre. Claro, exactamente, todos conocemos su historia y oye, yo me alegro por la evolución que he tenido, pero también miramos atrás, vemos los grandes maestros. O sea, fíjate, JJ todavía sigue dándole caña ahí con sus libros, sus investigaciones. Y tú estás aquí, creas la asociación Vestigium, aparte del podcast, los libros, la web, pero creas una asociación en la cual la gente se reúne, os reunís, comentáis, sacáis temas, lo organizáis de una manera que la gente se siente libre de poder hablar. Ahora, lo que hablábamos, hay más, a lo mejor más libertad de poder tratar estos temas, pero hace unos años era muy... hablar de estas cosas era muy... Era más difícil todavía. Difícil, iba a decir... Sí, muy problemático, incluso. Sí, por eso te decía que efectivamente las jornadas que organizamos, las quedadas, ahí sí es fácil que la gente se abra porque
el contexto favorece, ¿no? Otra cosa ya es en el día a día es mucho más difícil, pero cuando das tú el primer empujón ya es cuando empieza la gente a contar de sus historias. Luego está el carácter de cada uno, hay quien es más extrovertido, quien le cuesta más, pero es verdad que en esos congresos se han contado historias brutales y se han abierto investigaciones muy, muy interesantes. ¿Alguna en particular que te venga ahora a la mente? No, ahora hay de todo, pero bueno, normalmente siempre hay casuística, casi siempre asociada a personas, que esto es uno de los descubrimientos que probablemente la gente no tiene muy en mente, y es que sí hay casas encantadas, por ejemplo, ¿no? De lugares donde parece que suceden cosas extrañas, pero muchas veces está más asociado a la persona que al lugar, ¿no? Al menos en mi experiencia, digamos que el misterio de personas a las que las coge del pescuezo ya no las suelta durante toda su vida, y con ese tipo de personas te sueles encontrar, y son ese tipo de personas que necesitan a alguien a quien contarlo y a alguien en quien confiar, alguien que no se ría de sus experiencias. Y en esas jornadas eso va solo. Yo me acuerdo una vez, fíjate, un caso así, me voy a un hotel recién en Madrid Centro, recién inaugurado, rehabilitado, un antiguo palacio, y aceptan perros. Y voy tranquilamente, me voy a dormir con mi perro. Y en esto que en mitad de la noche se pone, mi perro nunca se subía a la cama, nunca, lo tenía prohibido, o sea, desde pequeño le enseñé ni al sofá, ni nunca. Y de repente esa noche se me sube a los pies de la cama, erizado, sacando los dientes, mirando al armario. Eso el perro. Yo llego, doy la luz, aquí qué pasa, que mira, yo pensando que algún ruido en el pasillo, no hay nada. El perro al armario. La puerta aquí, el armario ahí. Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca he sabido qué ha pasado. El perro de repente, llegó un momento, estuvo 10 minutos con los dientes, a los 10 minutos se fue calmando, se quedó un rato a los pies de la cama y cuando ya se bajó y se puso en su cesta. Pero fueron 10 minutos que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no sabes. Sí, son detectores de algo que nosotros no percibimos. Nosotros no lo percibimos. Y ellos, igual perros que gatos, que se quedan mirando a un punto fijo, y con esa, a veces incluso se niegan a entrar en un lugar determinado, por dice, mucho que los estires. No quiere. Sí. Y es verdad que eso me pasó y lo tengo claro. Claro, luego echas un poco la vista atrás en la hemeroteca, tal, vas mirando un antiguo palacete, tal, unas historias que había ahí distintas, guerra civil, guerra independencia, tal, o sea, Madrid histórico en pleno centro, tú imagínate todo lo que ha pasado ahí. Bueno, pues ya está, ahí estuvo. Me van llegando tus podcasts, me van llegando tus enlaces, tus grabaciones, las voy viendo. Comenta dónde o cómo pueden verte para que la gente que te quiera seguir... Lo más sencillo siempre es acudir a la web, porque ahí está todo enlazado, entonces es la forma sencilla, que es al final de la escalera. Hay dos formas muy fáciles de encontrarla. Una es escribiendo directamente el dominio, que es finalescalera.com, todo seguido. Y si no, al final de la escalera, chusjc, con X, eso sí, el chus, y ahí aparece todo, el canal de YouTube, el canal en iVoox, en fin, ahí va apareciendo todo fácil. Y ahí, a lo mejor por experiencia, y aunque también lleva trabajo, pero crear un podcast o crear un 40 minutos de programa o vídeo, es un poquito más sencillo que no crear un libro. Me refiero, esto lleva mucha investigación. Todo este programa, tú y yo llegamos, nos sentamos, vamos marcando un poco la temática, lo que vamos... Pero esto lleva mucho trabajo. ¿Cuánto has tardado en hacer esto? No lo sé. Es imposible. Sí. Bueno, en este caso hay que decir que gran parte de lo que he publicado en este libro son artículos que yo ya fui publicando en la web y en otros medios en los que estuve colaborando. Ha sido, de hecho, un poco un libro homenaje, es decir, el reunir recoger los artículos más significativos, los que pueden describir mejor mi trayectoria. Entonces, realmente es un libro que se ha escrito durante 10 años, aunque pueda parecer una barbaridad, es así, porque lo que se ha ido recogiendo, hay también trabajos inéditos, pero en este caso, pues imagínate, hablamos de 10 años pues en los que he ido accediendo a diferentes temas, en los que me ha llamado a la puerta experiencias de personas que he ido conociendo, entonces es un poco ese resumen o ese compendio de trabajos. Pero este es el segundo libro que publico. Si habláramos del primero y me preguntarás cuántas horas, cuántos días, no sé, una barbaridad. Vale. No se me ocurrió contarlo.
En 2022 publicó su primer libro, Entre el pasado y el más allá, con el que dio inicio a Recuerdos Imposibles, una colección literaria que desde una ficción alimentada por casos reales pretende resaltar el lado más humano del encuentro con lo extraño. O sea, ese es el primero. Ese es el primero. Y ese primero, ¿qué repercusión tuvo? Tanto a nivel tuyo personal como, digamos, como profesional, como con el público. ¿Qué acogida tuvo? Pues tuvo una acogida muy buena y sobre todo sorprendente para la gente, ¿no? Yo creo, incluso me han llegado a decir que no hay nada parecido, porque tal y como has descrito con pocas palabras, Entre el pasado y el más allá es un libro en el que yo narro 3 casos concretos que no son reales, es decir, no hay ningún lugar del mundo, ningún momento de la historia en que eso haya sucedido exactamente así, pero sí están inspirados en testimonios reales, ¿no? Y lo más sorprendente de estos años para mí ha sido comprender que, lo que te decía antes, la importancia del protagonista o del testigo en el caso, ¿no? Para mí, lo más importante dentro del encuentro con lo extraño, sea el tipo de casuística que sea, es cómo afecta al testigo, cómo lo vive, cuál es... Y eso el libro lo refleja creo que bastante bien, o al menos la gente me ha dicho que lo refleja muy bien. Es una parte del misterio que muchas veces no se trata, ¿no? Te quedas con el susto, te quedas con a ver qué ha pasado, como tú decías con el caso de tu perro, pero en cambio sería muy interesante analizar o hablar de todo lo que a ti te supuso a nivel de reflexión, o todas las preguntas que tú te has hecho a partir de ese día, o cómo te ha marcado, ¿no? Tú estabas contándolo ahora y se notaba cómo lo volvías a revivir. Eso es fantástico. Y esa es una parte, yo creo que muy aparcada del misterio, y creo que es muy importante. Que fíjate, también hace un ratito lo habías dicho, dice que está la parte más psicológica a lo mejor de la persona, pero en este caso yo tiro hacia atrás y digo, yo no tenía sugestión ninguna, claro. Sino que yo tenía claro que estaba viendo, a mi perro le estaba viendo. Entonces, claro, es verdad que algunas personas pueden afectarle de alguna manera, otros nos puede afectar de otra. Yo lo tengo... Es una mezcla de anécdota, obviamente de misterio, de miedecillo y tal. Estuvo una noche nada más, ¿no? Al día siguiente me fui. No sé si coincidió o no coincidió, ahí ya no me acuerdo, hasta hace muchos años, pero sí que fue una cosa un poco rara. En este segundo, lo que veo ya aquí es que tratas una serie de temas que sí que son conocidos. Por ejemplo, el enigma de Amityville, la casa. Es los que nos gusta, ya sea por la película o por el libro o por algún texto en alguna publicación especializada, lo tenemos que conocer. O sea, aquí, ¿qué? Bueno, yo en este caso lo meto en crónica negra, sí, porque hablo del otro enigma de Amityville, que es el menos conocido. Es conocido el caso, es conocido que un año antes de que la familia Lutz entrara en la casa, y de los famosos 28 días que no les dio para más, ya decidieron que no aguantaban más, es conocido que ellos ya compran la casa sabiendo que allí se había producido un múltiple asesinato de la familia de Feo. Lo que no se suele saber, o que la gente desconoce más, es que en torno a ese asesinato quedaron muchas dudas. Aunque Ronald DeFeo Jr. quedó como el culpable absoluto, no acaba de estar claro, y hay indicios de que probablemente no lo hizo solo. Hay una serie de detalles, y es lo que yo cuento ahí, ¿no? El caso Amityville, todo el mundo lo conoce, como bien dices, por películas, por muchas veces que se ha tratado en programas, en podcasts, en revistas. Aún así sigue siendo un misterio. Sí. Hay quien dice que fue un fraude, hay quien dice que no. Yo creo que no está nada claro si fue una cosa u otra. Pero en cambio esas dudas respecto al asesinato que sucedió un año antes, que incluso tiene como, o hay quien quiere vincularlo a lo que sucedió después durante esos 28 días, o incluso que pudo haber algún tipo de trama, de fraude, bueno, hay mil historias ahí. Pero yo me centré en este caso en las dudas que quedan respecto a si Ronald DeFeo Jr. estuvo solo o hubo cómplices. Pero fíjate, nombras a Edgar Allan Poe, por ejemplo. Estás nombrando a Viernes 13, aquel fatídico Viernes 13, no lo he leído, pero ya me hace referencia también a una saga muy conocida también de películas, pero hay algo que me llama mucho la atención, el Santo Cali de Valencia, la historia de cómo se salvó el Santo Cali. Es una historia muy bonita. Y es muy bonita y real, o sea, eso sí que está documentado. Sí, inicio de la Guerra Civil, efectivamente, pues gracias a uno de aquellos que iba intentando destrozar reliquias y tal,
pues decidió salvarla. Y a día de hoy lo tenemos, lo seguimos viendo ahí en la Catedral de Valencia, gracias pues a una decisión que pudo ser esa o que pudo ser la contraria, y la historia muchas veces es así. Fíjate, ¿no? yo la conozco también y lo que tú dices, fíjate, en un momento dado, igual que quemó, destruyó otras, ¿por qué salva esa? O sea, es algo que te hace pensar el por qué. ¿Casualidad? Pues será casualidad. No se sabe. Ahí queda la historia, que además está confirmada, porque llegó por 2 fuentes diferentes, con lo cual está confirmado que fue así. Probablemente, pienso, que en aquel momento destrozar la reliquia estaba vinculado necesariamente a que la mujer que lo estaba cuidando saliera mal parada. No sé si... Yo he pensado muchas veces que protegió más a la mujer que al cáliz la en reliquia, sí. a lo mejor. Aunque es verdad que era un hombre culto, era un hombre muy leído, y probablemente pues pensó que aquello no tenía ningún sentido al margen de ideología. De ideología política, así es más, correcto. Y retomamos un poco también el tema de la asociación. Actualmente, ¿en qué estado está la asociación? ¿Cuántas personas lo formáis? ¿Qué regularidad tenéis en cuanto al punto de encuentro? Mira, la verdad es que somos un grupo de amigos más que una asociación. Lo que pasa es que había que darle una forma legal, y es verdad que para hacer las quedadas y para otros trabajos que hemos hecho, en su momento hubo un podcast propio de la asociación, ahora está parado. Pero sobre todo somos un grupo de amigos a los que nos gusta el misterio, compartimos esa pasión, y que en su momento fui yo, que soy siempre el que enreda, el que propuso hacer... Siempre hay alguien. Sí, siempre hay alguien en todos los grupos. Sí. Y bueno, propuse hacer la asociación para que eso nos diera pie a hacer cosas. Las quedadas ha sido sobre todo lo más significativo. Hace poco estuvimos en la Feria del Libro de Algemesí. Bueno, pues vamos haciendo aquello que va surgiendo, sobre todo las quedadas. Ahora tampoco estamos especialmente activos, llevamos una época no parados, pero sí un poco más a menor velocidad, pero bueno, seguro que siguen surgiendo actividades y seguimos haciendo cosas. No, fijaos, el contactar con este señor, porque es un señor, donde los pies a la cabeza, lo intentas. No sé. No sé hoy ya si es un calificativo positivo o negativo. Hoy en día ya no... Entiendo que quieres ser. Para mí sí, yo intento serlo en manera positiva. El contactar contigo fue a través de un amigo, el cual me dice, Quique, toca este tema, ponte a tocar este tema. Y no él, pero digamos que me llevó a ir buscando, metiendo un poco en las redes y encontrarte. Este compañero Teo falleció hace un año, el amigo, una pena, la verdad, quiero nombrarle porque realmente fue él el que nos gustaba a los dos nos gusta a los dos esta temática, pero fue él el que me animó, y por un tema, porque me dijo, aquí lo que nos falta, me decía por Valencia, por nuestro grupo, por nuestro entorno, dice, es un punto de encuentro. Entonces, buscando, encontré tu asociación. Y dije, Teo, tenemos que ir a hablar con este señor, tenemos que buscar una de las quedadas. Y coincidió que había pasado ya una en Burjasot que habías organizado, había pasado una que hiciste, creo que fue no sé si fue en Manises, puede ser, o en Manises ya estuvimos también hace bastantes tiempo, años. Exacto, sí. Y coincidió, y una en Murcia. En Cartagena. Correcto. El caso, que falleció el compañero, lo fui dejando atrás, pero llegó un día y dije, esto tengo que retomarlo, y por eso el contactar contigo. Él me hablaba de un tema, y era el organizar algún tipo de esas quedadas, pero llevarlas un poquito más allá, dar un paso más allá, y organizar esas quedadas, pero en un entorno que se vinculara a un misterio, que se vinculara. Y me dio una idea, me dijo, oye, ¿por qué no organizamos una serie de salidas? ¿Te lo has planteado, ese tipo de cosas? Sí. De hecho, creo que puede ser muy interesante, porque si ya el misterio de por sí es atractivo, es interesante, nos une, nos hace que surjan esas historias, si además te metes en uno de esos enclaves que tienen ese algo que a día de hoy seguimos sin saber qué es, y que todavía es más propicio, si la compañía es propicia y el lugar es propicio, pues ahí seguro... Puede ser, hay un cóctel explosivo. Seguro que claro, porque él me decía, me sacó un tema una vez, dice, Quique, tenemos que ir a Garabandal, él está obsesionado con Garabandal. Y dije, vale, Teo, lo haremos, lo vinaremos. Y es un tema que él lo tenía, y siempre dice, organicemos, vayamos de la mano de alguien que nos cuente, no solo, digamos, la versión más religiosa, sino también la más, a lo mejor, diciéndolo claro, luces que se veían, que no era una aparición mariana, sino que eran más vinculada a lo mejor a apariciones extraterrestres,
¿Cómo lo conoces? ¿Tú has llegado a estar allí? Garabandal es, bueno, la verdad es que las apariciones marianas en general están asociadas o han estado vinculadas al tema ovni, que es una mezcla que a mí me sigue chirriando. Es decir, fíjate que si llevo años y muchas veces, pues igual en Fátima, Garabandal, en su momento en Medjugorje, siempre hay una vinculación, ¿no? Y yo creo que es porque esos lugares son especiales. Es decir, independientemente de lo que allí pase, sea religioso o no, que sea interpretativo, que dependa del testigo, que a lo mejor le da una interpretación otra, o que el fenómeno, hay teorías que dicen que el fenómeno un poco se maquilla en función de la etapa del histórica, testigo, de la etapa, sí. Efectivamente. Y el caso de Garabandal es un caso claro. Es decir, de hecho, Garabandal está junto a Peña Sagra, que fíjate qué nombre, y que tiene que ver efectivamente con que en ese lugar desde muy antiguo se han visto luces y ha estado vinculado un poco a lo mágico y a lo misterioso. Desde antes del cristianismo, o sea, estamos hablando de muchísimo antes. Muchísimo antes, ¿no? Lo cual demuestra que algo hay allí que propicia este tipo de historias. Luego la parte religiosa, cómo pudo intervenir la Iglesia, que nunca se ha pronunciado oficialmente sobre Garabandal, lo cual yo creo que dice mucho. Sí que es verdad que venía después de Fátima, que yo creo que hay un antes y un después de Fátima, con las apariciones marianas, eso daría para hablar mucho también. Para mucho, pero es cierto que al final volvemos siempre a la magia del lugar, ¿no? ¿Qué tienen ciertos lugares? Que probablemente lugar, persona, en este caso Conchita, que era de las 4 niñas, la que parece que llevaba un poco la voz cantante, lugar, niña, tal vez un contexto muy religioso, y la que se lió. Pero fíjate que has tocado, fíjate, Fátima, los 3 pastorcillos, Medjugorje lo mismo, niños, 8, 10 años, Lourdes, o sea, siempre no se te presentan a ti o a mí con 40 y tantos años, 50 años, siempre a niños. Yo lo vinculo también un poco a la inocencia o a la pureza, a lo mejor no iba a decir del alma, no sé si del alma o del conocimiento o qué. No sé, a lo mejor nosotros estamos muy corrompidos ya en todos los aspectos. Bueno, sabes que la infancia, a nivel misterio, los niños son más receptivos o cuentan. Probablemente hay algo que se desactive a cierta edad. A cierta edad, sí, se nos apaga. Este es un debate que hemos tenido. ¿Qué pasa? Que dejan de percibir, que llega un momento en que el filtro, digamos, cultural es ya tan fuerte que no deja salir eso. Llevamos debatiendo eso desde siempre, ¿no? Pero de lo que no cabe duda es que los niños tienen algo especial, y es verdad que en este caso las apariciones siempre son niños. Sí que es verdad que de edades ya un poquito más avanzadas que la casuística clásica de misterios, ¿no? Hablamos de 10, 12 años, ya son más hombrecitos. Que ya tienen un dos de frente, como dice mi madre. Ya no es el niño que ha visto una cosa y no sabe explicarla. El amigo invisible o este amigo tal, correcto. Sí, es así. Lo tenemos ahí, ¿vale? Lo apuntamos en un próximo libro para tratarlo. Por supuesto. Porque ¿qué proyectos tienes a futuro? Ahora es reposar, disfrutarlo, presentarlo, pero una vez que hagas todas tus presentaciones, que hagas todos tus compromisos comerciales, ¿qué idea tienes después del verano, obviamente? Yo estoy centradísimo ahora mismo en lo que en su momento fue el primer libro, no ya hacer la segunda parte, que también, sino seguir ahondando en esa parte humana del misterio. Yo es algo que no he buscado. Cuando yo empecé a recoger casos, era el típico curioso que quería coger muchos casos a ver si encontraba las claves, y poco a poco me he ido centrando, no sé si por mi propia inercia o porque los casos me han un poco conducido así, a esa parte humana, a intentar comprender cómo lo vive el testigo. Y paralelo a eso, y eso sí que es una auténtica locura, y quien haya seguido mi podcast o haya estado en mis charlas lo sabe, a cuestionar la idea de a qué llamamos real y a qué no llamamos real, que para mí es el campo de batalla absoluto. Hace unos días me pinché uno de tus enlaces, o sea, no recuerdo el título, lo tengo en el móvil, ¿cómo era? ¿Realidad? Pero bueno, trataba sobre lo que tú dices. O sea, ¿a qué llamamos? ¿Qué es la realidad? ¿O estamos en una realidad o no es una realidad? Entonces, me hizo que pensar en ese momento, porque me recordó mucho el tema de Matrix, la película Matrix, y a partir de ahí han empezado a salirme noticias y tal, lo típico esto del Google que tiene el cacharro este que te lee y te escucha y tal. Sí. Y digo, joder, no hay día que no me salga una historia, no hay día que no algo, que tal, que si el fallo de la Matrix, que si tal, que si un vídeo, al final es verdad,
Yo entiendo que hay mucha inteligencia artificial, yo entiendo que hay mucho tal, pero ¿se puede llegar a pensar que lo que estamos viviendo no es una realidad como creemos que es? Fíjate que yo no he llegado ni tan siquiera al concepto de Matrix, que no es descartable. Sí, que me no es descartable, recordó mucho. Sí, a nivel científico no es descartable, ¿no? Fíjate que yo simplemente estoy un poco en un proceso muy anterior, que es analizar cuestiones del día a día que demuestran que la idea que nosotros vamos creando en nuestra mente de lo que es real y lo que no es real es absolutamente caprichosa. Es decir, tenemos la línea perfectamente marcada. Cuando alguien nos cuenta una experiencia supuestamente imposible, le decimos, lo habrás soñado, te has tomado alguna copa de más, háztelo mirar. Sí, sí. Y realmente no tenemos ningún elemento para negar lo que esa persona está diciendo, más que nuestras líneas marcadas, y eso es arbitrario, es caprichoso, no hay nada que demuestre que a este lado está lo real y al otro lado está... Hay 1000 ejemplos que demuestran que realmente esa idea de realidad que tenemos en nuestra cabeza es cuestionable, ¿no? Sí. Cuando esto se lo cuentas a la gente, hay quien te pone cara de que el problema lo tienes tú en tu cabeza, pero quien se toma la molestia o quien se atreve a decir, oye, a ver si esto va a ser verdad. Insisto, no me voy ya ni a Matrix o temas de universos paralelos, ni de que todo sea una ilusión, ni tan siquiera entro en eso, que me parece ya brutal. Simplemente analizar 4 cosas concretas de nuestro día a día, de cómo percibimos la realidad, y las dudas se disparan. Fíjate. Y, ojo, llevamos hablando aquí unos minutos y ya nos está haciendo pensar esto mucho. Pero dentro de ese pensamiento o de esas experiencias que has tenido, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención de las que hayas tenido cercanas? No te digo ya tuyas propias, no tiene por qué ser tuya propia, pero sí de alguien cercano que te lo haya contado, que te haya dado permiso para contarlo, obviamente, o que te haya, no sé, te haya generado más pensamiento o te haya generado más sensación de no sé, de algo. La verdad es que elegir una es muy difícil porque son tantas, sobre todo, más que elegir una, yo me voy quedando un poco con los patrones, ¿no? Con esas cosas que se repiten, lo que decíamos antes de los niños, lo que decíamos del lugar, de la hora, por ejemplo. Cuando uno está recién levantado, todavía no ha salido el sol, o empieza a salir así un poquito, hay mucho silencio en la calle, ahí pasan cosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de patrones. O como se contaba antes, en los cruces de caminos. Oye, ¿qué pasa en los cruces de caminos? Pues algo pasa en los cruces de caminos. O qué pasa en los puentes. O qué pasa en los lugares donde hay agua, ¿no? Hablábamos de Garabandal, hablábamos de Fátima, Lourdes. Son lugares con condiciones físicas. Aquí, por ejemplo, en Valencia tenemos la Cornovilla, en Requena, bueno, toda lo que es la comarca de Requena, una aldea abandonada, que... Bueno, pues ha habido estudios que después de que la gente contara cosas extrañísimas, la leyenda dice que la gente abandonó la aldea porque aquello no se podía soportar. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, como siempre. Si fue el proceso lógico de la España vaciada de o población. Sí, ¿vale? Pero qué curioso que cuando se van a hacer determinadas mediciones, que yo ahí sí me pierdo, tengo que leérmelo porque me pierdo, salen mediciones físicas geológicas raras. Fíjate. Y dices, qué casualidad que aquí donde la gente cuenta cosas raras, vamos, medimos y resulta que las condiciones geológicas son raras. Bueno, pues, ese tipo de historias son las que te van despertando, no ya la casuística en concreto o el caso concreto, porque son muy parecidos, eso es verdad. Que sean parecidos quiere decir que algo está pasando, ¿no? Es decir, que algo es cierto. Pero ese tipo de patrones, como te digo, pues las edades, el sexo, el patrón cultural de cada persona, ese tipo de cosas son las que realmente merecen la pena. Yo he tenido la suerte de estar en Lourdes, estuve el año pasado en Medjugorje y lo que te dice se respira algo distinto, y lo digo aquí de verdad, yo no tenía, pero se respira algo. Yo he visto una señora de 90 años no poder andar y ir con bastón, y de repente subir la montaña y son 5 kilómetros cuesta arriba llena de peñascos, y la mujer parecía una cabritilla subiendo. Tardaba más que otras, pero subió y estuvo arriba. Yo soy un ratoncillo de biblioteca, no hago nada de deporte, y subí arriba y ni una agujeta. Subo 2 o 3 escaleras 2 veces en mi piso, las escaleras, y ya me duele aquí. Ahí nada. En Lourdes me pasó lo mismo, también no te hago.
Y en otro sitio donde lo he notado ha sido en Getafe, ahí, no sé si lo conoces, el Cerro de los Ángeles, Sí. hay un Cristo, bueno, es el centro de la península, geográfico de la península, que ahora está representado ahí el Cristo, el monasterio, pero en su momento, antes de todo esto, allí había restos, o sea, excavados hay restos de antiguos asentamientos que estaban justo en el centro geológico de la península ibérica. ¿Cómo sabían que era el centro geológico de la península ibérica? Pues ellos lo sabían. O el Escorial está ahí. ¿Por qué se puso ahí? Yo creo que, igual Cierto. que decías antes lo de los animales, o hablábamos de los animales, yo creo que en algún momento, o a través de nuestro empeño en razonarlo todo o en clasificarlo todo, creo que en algún momento hemos perdido esa capacidad de localizar De esos localizar lugares. esas cosas. Hemos perdido esa sensibilidad. Sí. Estuve en Karnak hace tiempo, o sea, y de repente ves todas, dices, son piedras. No son piedras. Son piedras colocadas en una posición que luego, claro, tiras del estudio hecho, están colocadas adrede de esa manera tal. Y bueno, y aquí llegan 4 fulanitos y se ponen a colocar las piedras sin mediciones, Sin saber sin por tener qué. aparatos, sin saber por qué, llega y lo colocan. De hecho, muchas de nuestras ermitas, tantas como hay en España, ¿no? O de todo tipo de santuarios y tal, si hurgamos en la historia, muchos de ellos, mucho antes del cristianismo, ya eran lugares a los De que se culto, acudía. pagano, tal, sí, así. Son cosas que las tenemos ahí, que es como lo de los niños, que llega un momento que perdemos esa sensibilidad, perdemos ese algo. No sé si nos estamos volviendo tontos. con Para tanta bien y para mal. tecnología, que a lo mejor es verdad. Para A lo mejor bien. es para bien. Cuanto menos pensemos, mejor. No lo sé. A lo mejor. Te digo que para bien y para mal, porque, por ejemplo, digamos que las tribus, por ejemplo, que Sí. todavía viven muy aisladas, aunque prácticamente casi no quedan ya, ¿no? Pero una de las cosas que han tenido siempre claras es dónde no hay que habitar. ¿Dónde no hay que habitar? Es decir, en ese sentido está la parte positiva, es decir, el lugar donde pues, probablemente puedes llegar a esos estados alterados de conciencia o como quieras llamarlo, Ah, sí. pero también es el lugar donde, igual que el gato o el perro que te dicen, a mí ahí no Aquí me no me llevas, llevas. ahí Sí. no me llevas. Yo creo que esa capacidad la tuvimos y la Lo perdimos. hemos perdido. Y la perdimos. No sé si es una evolución o una involución, que puede ser también un poco de las dos cosas. Yo No creo sé. que en algún momento vamos a tener que reajustar razón e intuición, ¿no? Yo creo que son dos caminos que se han Separado. considerado incluso enfrentados o Sí, sí. incompatibles. Y bueno, Así. incluso a nivel científico ya se están haciendo estudios interesantísimos que dicen, bueno, a lo mejor No hay era que como ver creíamos, cómo exactamente. encajamos esas piezas. Es más probable que en cierto tiempo se va descubriendo algo que cambia o que te hace ver que no era todo como creíamos que estaba escrito, sino que hay que reescribirlo de alguna manera. Has comentado también hace un momento la zona de Requena. ¿Quién cerca de Valencia, en Castellón, Alicante, Cuenca, Teruel, qué sitio tienes así en mente que pudiera... Te he nombrado la Cornudilla porque por cuestiones personales, Sí. porque fue de los primeros lugares a los donde fui, con grabadora en mano a ver qué sacaba allí, bastante tonta y torpemente en su momento. Inocente, a lo mejor. Sí, Sí. bueno, con toda la mejor Sí. voluntad, pero decía, bueno, a ver qué pasa, ¿no? De hecho, simplemente me sumé a un grupo de investigación que había en su momento que dije, oye, ¿nos importa que os acompañe? Pero es un lugar al que le tengo un cariño especial, me han pasado cosas, bueno, no a mí, sino a los que estábamos allí, pues cosas curiosas que siempre intentas racionalizar y no acabas de encontrar muy bien. Es un lugar además que le debo, o que le debemos todos a un buen amigo que es Jack Fletcher, que fue quien lo descubrió. Él es de allí, de la zona, pues como es persona inquieta, pues empezó a preguntar por la zona y descubrió que allí pues siempre fue una aldea muy pequeñita y rodeada de viñedos y tal. Y cuentan, él llegó a hablar con gentes de los dos pueblos de los dos. La Cornudilla se quedó aislada, sin carretera, entre los Isidros y los Ruices, que siguen existiendo, son muy pequeñitos, y digamos que esta gente se fue o a un lugar o al otro, ¿no? Y allí él todavía localizó a personas ya entonces de avanzada edad, que aseguraban que allí se escuchaban unos golpes horribles durante la noche y de este tipo de cosas, ¿no? Y cuando estás allí, que por desgracia ya prácticamente no queda casi nada en pie, pero aún se respira, Claro. ¿no? Es decir, aunque no esté el edificio en sí en pie, el lugar cuando cae la noche, bueno, tiene esa magia. Vamos a hacer una cosa, y desde aquí lo vamos a... Luego sois muchos los que nos escribís, cambiamos impresiones, pero
a ver qué os parece la idea. Dejamos pasar el verano y cuando baje el calor, ya a eso de octubre, dejamos pasar el puente y organizamos algo. Una quedada, pero una quedada no en un local, no en un teatro, no, allí. Yo encantadísimo, encantadísimo. Llegamos, cenamos y cogemos la mochila y nos vamos andando. Seguro que es una experiencia inolvidable. Lo tomamos, seguro. lo dejamos apuntado Seguro. Y en breve os comunicaremos algo. Además, se añade que es un lugar donde se ven muy bien las estrellas. Mira. Más magia todavía, y si pillas alguna noche tanto de luna llena como de luna nueva, bueno, entonces, ahora lo tenemos fácil, la tecnología nos lo permite. Vamos a ver octubre, vamos a ver qué sábado, qué noche de sábado nos puede quedar bien en cuanto a las lunas. Iremos viendo que no llueva ni nada por el estilo, y de ahí lo programamos y ya está. Seguro que merece la pena. Queda dicho. Seguro que merece la pena. Pues Chus, yo te lo agradezco, sobre todo que hayas venido. Era te lo he dicho antes, era como una especie también de... se lo debía a mi amigo, él quería hablar contigo, tenerte presente, y la verdad que, nada, voy a dejar que la gente lo vea. Dígame dónde puede localizar y dónde puede localizar el anterior. El anterior solo está localizable a través de la web, finalescalera.com, al final de la escalera. Este también en la web, en cualquier librería y en Amazon. En Amazon es la forma más rápida, bueno, cada uno ya. Pues iba a decir, digo, me gusta la portada, y voy a cotillear, veo que es tuya también. La portada, el diseño de la cubierta es tuya, o sea, lo has hecho todo, porque has maquetado todo. Menos imprimirlo. Las imágenes son tuyas, excepto las que, como bien dices, las que se especifican, pero veo que tú te las, como dicen, que tú te lo guisas, tú te lo comes, o sea que al final... era un libro tan personal que no quise que metiera mano, vamos, solo la impresión, porque ya no tienes otra. Pero el resto sí, el resto ¿Vas a presentarlo en algún sitio? ¿Tienes algo previsto? Todavía estoy montando cosas, porque como sabes, yo soy de Algemesí y allí pues... sí, recientemente tuviste aquel encuentro, la feria. Sí, exactamente, eso fue lo primero que se hizo después de la dichosa riada, sí, correcto. Va un poco a pedales, pero sí, en diferentes librerías y seguro que hacemos cosas y lo iremos comunicando. Pues nada, lo comunicas por la web, nos lo comunicas a nosotros, lo metemos en redes sociales y adelante con ello. 10 años de misterio al final de la escalera. Leéis el libro y veis la película, que también merece mucho la pena. Mucho. Chus, muchísimas gracias por venir, un placer, y a vosotros por estar ahí. Gracias. Pues creo que lo hemos dicho todo. Bueno, no todo. Él me ha dedicado el libro, como no podía ser de otra manera. La verdad que lo voy a leer este verano con mucha intensidad, porque son unos temas, la verdad, que bastante chulos. Ya habéis visto todo lo que hemos hablado durante la entrevista. Pero quiero que os quede una cosa. Vamos a organizar quedadas de misterio. Ya hemos dejado alguna puntadita. Y ahora ya solo nos falta meter un poquito el hilo y hacer el traje. Después del verano comentaremos con vosotros, iremos anunciando dónde va a ser la primera, cuándo va a ser la primera y sobre qué va a girar la primera. A partir de ahí, pues bueno, seguid viendo nuestro programa. Un abrazo, nos vemos el viernes que viene. Locuelos Art, artículos artesanales totalmente personalizables para todo tipo de eventos, ha patrocinado este programa. Rastreapp Coleccionismo patrocina este espacio. ¿Quieres formar parte del equipo de Univers Televisión? ¿Quieres captar nuevos clientes para tu negocio? ¿Quieres ser patrocinador de alguno de nuestros programas? Si es así, envíanos un email a promociones@universvalencia.es. Univers Valencia, somos tu televisión.